Bienvenidos a una sesión más de este curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Bueno, para contexto de todos y de nuestra invitada, tuvimos un primer bloque de sesiones que fueron presenciales, en donde miramos temas generales de las ciencias sociales, historia, métodos, y luego tuvimos unas sesiones con invitados para hablar de las carreras que estamos estudiando, de psicología, de ciencia política, de comunicación social. Ahí fueron los respectivos directores de relaciones internacionales. Y luego en un segundo bloque de sesiones empezamos y ya comenzamos con las remotas a mirar diferentes disciplinas que no estudiamos los que están en este curso, como eh, antropología con el profe Nicolás Uber, que es su invitado, la sociología con el profe Alzate, la historia con la profe Cristian, y el derecho con la profe Kathleen. Fue, digamos, ese bloque como de mirar otras disciplinas distintas a las que están estudiando ustedes en esta, digamos, en su carrera. Y luego tenemos este último bloque de sesiones que las estamos dedicando a aplicaciones y reflexiones que podemos tener de las ciencias sociales. Ahí tuvimos una primera sesión que fue hace 2 semanas con el profesor Pablo Vidbol, muy interesante, que tenía que ver con la ciencia social y la transformación social. Entonces, ¿cómo podemos hacer transformación social desde las ciencias sociales? ¿Cómo se puede también usar las ciencias sociales para hacer transformación social? Y nos dejaba una reflexión muy importante, y es, digamos, que no podemos llegar con esa actitud prepotente de lo sabemos todo, somos los científicos, sino que debe construirse un aprendizaje y un conocimiento con la comunidad, y que muchas veces la comunidad sabe mucho más que nosotros. Y nos hablaba de métodos como, por ejemplo, la investigación, acción, participación o participante, y otras estrategias más. Luego, la semana pasada, tuvimos una clase muy, muy también interesante con la profesora y la directora de Fundación Social, Maristela Madero, que tiene un ejercicio en la unidad comunera número 6 aquí en Cartagena, y es una experiencia práctica de cómo está transformando la realidad y la vida de muchas personas, pues a partir de su ejercicio profesional, y también como, digamos, científica social. Y vimos ese recorrido interdisciplinario que tiene María Estela, que incluso ahora está estudiando temas de urbanismo, y nos empezó a mostrar algunas experiencias, los temas de cambio cultural y cómo se requiere mucho el trabajo de la comunicación social, pero también cómo se requiere la psicología para estos temas de intervención en la comunidad, y la ciencia política por todos esos nudos que hay y esas dificultades para que puedan ellos, digamos, poder incidir en políticas públicas, tomar decisiones, relacionarse con otras autoridades. Entonces, muy interesante esa sesión con Maristela. Pero ahí nos hace falta algo, y tiene que ver con entender más lo humano, lo que compartimos todos, qué nos hace iguales, qué nos hace diferentes, qué es lo que nos caracteriza como seres humanos. Y Graciela allí nos puede ayudar mucho, nuestra invitada de hoy, a darnos digamos, a darnos esa mirada. Vamos a entrar a trabajar con personas. El trabajo de un científico social, o de un psicólogo, de un comunicador, de un politólogo, va a ser, realmente es trabajar y entender a las personas. Y esta reflexión es bien, bien interesante. Además, vamos a tener una diapositivas hermosas con unas ilustraciones muy interesantes. Hay una lectura que es muy corta, que encuentran ya en la plataforma, que Graciela se las va a presentar en un rato. Y bueno, entonces, no siendo otra cosa, voy a presentarles a Graciela. Eh, Además, muy contento, Graciela, de que nos puedas acompañar en esta sesión. Graciela es licenciada en Filosofía y Letras, y luego hace una maestría en literatura. Entonces ahí va también teniendo una, digamos, variando y complementando su formación. Tiene una especialización, además, esto ya lo hace reciente, además muy chévere, porque no para esa inquietud por seguir estudiando. Uno no deja de estudiar cuando se gradúa de la universidad, en epistemología del sur. Tuvo el grado el año pasado, estando ya trabajando en la universidad, y se fajó para culminar su trabajo de grado, y bueno, y lograr ya tener su cartón, como todos. Estamos también queriendo en algún momento, pues, ir estudiando y aprendiendo mucho más. Graciela entra a la universidad ya hace 3 años, ¿no? 3 años, 4.
ya se me pasa el tiempo rápido como coordinadora del área de la, sí, coordinadora, repito, de la coordinación de humanidades, porque así se llama el área. Entonces conoce muy bien lo que hace la universidad en los cursos esos de comprensión de lectura que se llamaban antes así, en los de redacción, todas las selectividades de humanidades, en fin, y unos cursos nuevos que de pronto, si tenemos a la posibilidad al final, ella nos puede presentar. Y desde noviembre es nuestra decana, es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, si no la conocen, es importante que le graben ahí, le tomen la foto ahí para que sepan cuando la encuentren en la universidad quién es la decana, quién le pueden hacer las preguntas. Además que a ella le encanta estar disponible para cuando la aborden y hablar y todo. Entonces, qué buena oportunidad, no solo para que Graciela nos comparta, digamos, esta reflexión que vamos a tener hoy, sino también para que la conozcamos porque se trata de eso, ¿no? De que sea un curso no solo de introducción como tal a, a los temas de las ciencias sociales y de las humanidades, sino también de introducción a la universidad, de introducción a la facultad, y en parte por eso me ha parecido muy importante que conozcan profesores de la universidad. Graciela, entonces, ya te agradezco muchísimo por aceptar, por sacar el tiempo. Además, correr un poquito ahí los temas de la agenda que ha estado bastante complicada, incluso más en estos momentos de confinamiento que antes. No sé, creo que todo el mundo piensa que es fácil hacer estas reuniones y bueno, realmente toma su tiempo y además hemos leído que pueden ser un poquito más, generar más estrés y desgaste. Entonces, Graciela, bueno, lo que hemos trabajado normalmente ha sido que nuestro invitado, invitada, hace una presentación del tema. Eh, yo les digo media hora, a veces se vuelve muy interesante y de pronto se toman unos minutos más. Y luego de esa presentación vamos a tener preguntas. Yo preparo unas, pero también abrimos la posibilidad de que los estudiantes pidan la palabra. Ya como Teams tiene la opción ahí de pedir la palabra, ya no tienen necesidad de escribir más mensajes, sino que pueden pedir la palabra y les vamos dando digamos, como la oportunidad para que puedan hacer las preguntas. Si no es necesario, yo no hago las mías porque las hacen todos los estudiantes, pero si no, igual yo tengo las mías ahí por si acaso. Vale, Graciela, bueno. Entonces aquí queda la audiencia para ti. Muchas gracias. Yo, mientras tanto, Muchísimas apago sí. cámara y micrófono para que tú estés, digamos, como más tranquila hablando. Listo. Yo comparto pantalla enseguida y empezamos a conversar, si les parece. Confírmenme, por favor, antes de empezar y antes de saludar y todo, confírmenme si me están escuchando, si están viendo mi pantalla en este momento. Se ve todo perfecto y se escucha muy bien. ¿Yo me veo por ahí o desaparecí? Tú te ves en un recuadro pequeño. Ah, me veo por ahí. Bien, listo. Entonces, ya sé que les estoy hablando. Bueno, primero, Juan, gracias por esa generosa presentación e invitación, por supuesto. Para mí es pues, una felicidad estar aquí con nuestros estudiantes de la facultad, una oportunidad además increíble. Como tú bien has dicho, acabo de asumir la decanatura. Yo digo acabo, aunque ya el semestre va corriendo a pasos agigantados. Era el cargo que tenía el profesor Juan Camilo en los últimos 4 años atrás, era el decano de la facultad. Ya él sabe entonces cómo es todo este asunto. Yo estoy todavía en proceso de enterarme de un montón de cosas. Así que este espacio, además de ser el espacio para la reflexión que traigo hoy, digamos, en representación de los problemas de las humanidades, también pues va a ser un espacio para conocernos. Entonces les cuento, yo tengo mi café en mano, yo espero que sea una conversación. Yo sé que no es fácil a través de estos medios, digamos, poder estar conversando y estar en contacto, pero tengo aquí a mano, como por eso me ven viendo aquí al escritorio, tengo a mano el celular con el chat de la sesión abierto. Y esto es para que me vayan diciendo si voy muy rápido, si no se entiende, si quieren comentar algo, porque la idea es que sea una conversación. Porque la pregunta que ustedes están viendo ahí es una pregunta que nos hacemos todos, es una pregunta que le compete a todos y seguramente todo el mundo va a tener algo que decir. Entonces, la invitación es esa, así que me pueden mandar o manito arriba o una cara así como de esto que es, o para, que no estamos entendiendo, o eso no es así, o cualquier indicación, emoticón o lo que sea que me dé a mí un retorno y saber que están ahí, que están siguiendo la cuestión o que me están enviando algún mensaje de algún tipo. En cualquier momento también, por supuesto, pueden intervenir, piden la palabra. No sé si a Juan le queda fácil mirar quién pide la palabra si yo estoy compartiendo pantalla. Creo que no hay problema, eso es nuevo, Yo voy a así que estar ya mirar. pendiente, no te preocupes. Voy a estar Listo, listo. pendiente.
Lo que quiero es que se sientan completamente en confianza con esta conversación, porque no puede ser de otra manera si vamos a hablar justamente de eso que nos hace humanos. Y la pregunta puede sonar muy simple, puede sonar obvia, pero es bastante más compleja, porque los humanos no solamente somos humanos, sino que también nos construimos. Digamos que ese va a ser el mensaje final y que va a ser digamos, la constante y el eje de esta conversación. Los seres humanos estamos en permanente construcción. Los seres humanos no somos así. Los seres humanos devinimos así, o sea, nos construimos así, nos formamos así. Y lo que se forma, se deforma. Y lo que se construye, se puede deconstruir. Y lo que deviene, se puede transformar. Por lo tanto, nosotros estamos en permanente construcción y ese, digamos, es el mensaje fundamental que les quiero compartir hoy, porque ustedes son los futuros profesionales de las ciencias sociales y humanas. Digamos que para todo el mundo esta es una pregunta vital. Para todo el mundo esta es una pregunta necesaria. Todo el mundo tendrá que ver en alguna medida con los problemas de lo humano y lo que nos hace humanos. Pero ustedes como profesionales van a tener una reflexión un poco más allá y eso, digamos que es algo que van a tener que irradiar. Eso va a estar en su quehacer, en su disciplina. Más allá de comentarles, bueno, cómo se manejan las humanidades en la universidad y todo eso, quiero que empecemos pues con esta reflexión y ya después ustedes me van a decir, pero bueno, y nosotros estamos viendo un taller de lectura y esto que tiene que ver con el tema de lo humano. Bueno, es que en esa construcción crítica lo que hemos empezado es un recorrido por la herramienta y el lenguaje universitario para asumirlo de una manera crítica, pero de eso hablaremos después. Como esto es un camino en construcción, la lecturita que yo les dejé, que es una lectura de apenas 2 páginas, a mí me gusta seleccionar textos muy breves porque yo soy muy lenta para leer, pero me parece que si son breves y se leen a fondo, pueden ser tremendamente provechosos. Y lo que hay en este texto es un artículo de un brasilero, Cristóbal Buarque, que lo invita a la UNESCO a que mire en un encuentro que se realizó en el 2011 cómo está el tema de lo humano. Este es un tema muy viejo, como les digo. Cristóbal Buarque, que hace brevemente una síntesis de las 7 pistas o los 7 retos o los 7 caminos que él considera que hay que empezar a andar para construir esa humanidad que queremos llegar a tener. Pero bueno, esa pregunta 2011, claro, está reciente, sigue vigente, pero la pregunta es muy vieja. Es una pregunta que se ha hecho el ser humano desde siempre. Y vista, digamos, desde una manera ya más disciplinar, desde la reflexión filosófica, es una pregunta que ha acompañado el pensamiento del ser humano. Cuando yo les hablo de la reflexión filosófica, no quiere decir esto que eso sea un asunto de la gente que estudia filosofía. Estudiar historia de pensamiento, estudiar filosofía, hacer una licenciatura en filosofía, como hice yo para ser profesora de filosofía, no nos hace filósofos necesariamente. En alguna medida todos somos filósofos, todos reflexionamos en una condición del ser humano, y ahí vamos a las definiciones obvias del ser humano, pero de alguna manera nadie es que sea más filósofo que otro. Se puede estudiar la disciplina, pero digamos que los temas de la filosofía no son propiedad privada de una disciplina, como sí podrán ser los temas de la psicología, como sí podrán ser los temas del politólogo. Aunque todos participemos en la polis, en la política, hagamos un ejercicio, hay una disciplina que habla de estos temas y lo reflexiona distinto. Con la filosofía un poco sí, pero está digamos, en el ADN de todo ser humano, porque una de las definiciones obvias del ser humano es que es un ser racional. Si ustedes se acuerdan más o menos cómo se definían los seres humanos en el colegio, cómo es la definición más de moneda corriente, la más obvia, somos seres racionales, un animal racional. ¿Listo? Entonces, esa pregunta que hoy está vigente, hoy se atraviesa, por ejemplo, con todos los temas que tienen que ver con la técnica. Y entonces hoy día las humanidades se preguntan cosas como, en estos tiempos, y eso le llaman posthumanismos o transhumanismos, en que el hombre se funde casi con la máquina a un nivel de cyborgs, incluso, no sé si han oído hablar de los cyborgs. Un cyborg es un organismo o un ser que es cibernético organism, cyber organism, un organismo al que se le han adaptado dispositivos cibernéticos para mejorar sus potencialidades, para suplantar sus sensaciones,
para un montón de cosas. Y entonces hay todos unos debates y todos unos dilemas de si la inteligencia artificial, si un organismo robótico llega a ser humano, si un cyborg tiene derechos, bueno, y todos esos debates casi que a veces rayan en algunos temas, sí, profundos, otros más caricaturescos, muy postmodernos, muy como que listos, si es el hombre robot, o si me enamoro de mi máquina, en fin, si me puedo casar con mi robot, o con si Alexa o Siri gobiernan mi vida y saben más que yo, y bueno, en fin, todos esos debates atraviesan el problema de lo humano hoy, están muy relacionados con la técnica. Entonces, todas las preguntas, las antiguas y las nuevas, nos llevan a, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que es esencial del ser humano? ¿Cómo podemos definir al ser humano? Y más allá de la pregunta, ¿existe una forma de ser humanos, una única forma de ser humanos, en el sentido de qué es lo que se espera del hombre? Bueno, y aquí hago un paréntesis de una vez para que no me acusen de que no uso un lenguaje inclusivo, que la mujer, cuando estoy hablando de hombre, y lo voy a hacer así, a menos que especifique lo contrario, hablo en el sentido antropológico, es decir, el hombre como el ser humano, como la especie, ¿no? ¿Qué debe ser el hombre? ¿Qué se espera que sea el hombre? Y fíjense que en la pregunta por lo que nos hace humanos siempre hay un asunto moral, es decir, ¿qué debe ser humano? Bien, yo estoy viendo el chat, avísenme porque yo tiendo, perdón, ¿qué? Avísenme porque yo suelo hablar un poco disperso. Bien, entonces la charla hablaba, que puse aire acondicionado, creo que me está haciendo daño. La charla hablaba, o la charla se presenta como que definamos al ser humano entre lo que es obvio y lo que es insondable. Pues, ¿qué es lo obvio? Lo obvio es muy sencillo. De hecho, hay un meme por ahí, ¿no? Obvio bobis. ¿Qué es lo obvio? Lo obvio es lo que no requiere explicación. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición de la RAE, que es casi la Wikipedia de toda la vida, ¿no? La que echamos mano ahí de frente, de primera mano, es lo que se encuentra de frente, es lo que no necesita explicación. Aquí tenemos algunos ejemplos de cosas obvias. Mejor dicho, ¿para qué hablar de lo obvio? Si nosotros pensamos en las definiciones del ser humano, por supuesto que hay definiciones obvias. Es un ser racional. Es un animal pensante. En fin, las definiciones que tradicionalmente podríamos definir. Es el único animal que tiene alma, decían en la Edad Media y en buena parte de la modernidad. Y puede que hoy día haya gente que piense que sí, eso puede ser una definición válida de ser humano. Bien, ¿qué les puedo decir de lo obvio? Antes de continuar. Por eso les digo que yo hablo un poco, mis amigos se reían de mí porque decían que yo hablaba en Windows. Habría una ventana y habría otra, pero tiendo a hacer paréntesis porque es que eso ya es como casi que eso es otro tema de las humanidades, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos entrelazando. Ustedes como científicos sociales se van a dar cuenta que nada pasa en el mundo sin que esté relacionado con procesos culturales, políticos, sociales, económicos. Todo se entrecruza. Entonces, es una manía que me ha quedado. De lo obvio, hago un paréntesis, para ser sujetos críticos, para estar atentos de esa construcción, es una muy buena idea sobre lo obvio, empezar a cuestionar lo que para nosotros es obvio. ¿En qué sentido? Yo tengo aquí este librito es una conferencia de un escritor estadounidense que se llama David Foster Wallace. Él hizo un discurso en una graduación de estudiantes y el discurso lo tituló Esto es agua. Este librito es el discurso, no crean que es entonces tan largo, es el librito más o menos como una curiosidad, y ahí está su discurso que no es largo. En una parte él cuenta una anécdota muy breve que dice así: había dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en dirección contraria. El pez mayor los saludó con la cabeza y les dijo: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin uno de ellos miró al otro y le dijo: ¿qué demonios es el agua? Claro, estos tipos, ¿de qué está hablando ese señor? ¿Qué es el agua? Por Dios, son dos peces que están nadando. La parábola del pez en el agua es muy conocida y nos habla de cuando nosotros naturalizamos tanto lo que tenemos alrededor que ya no lo cuestionamos. Entonces, una primera cosa que tenemos que hacer los científicos sociales, los estudiosos de las humanidades, es que lo que aparentemente es lo más obvio,
es lo que nosotros nos tenemos que aproximar críticamente. Para desmentirlo, no, eso no es la crítica. La crítica no es llevar la contraria porque sí. La crítica es acercarte, desnudar los prejuicios, acercarte a una realidad y volverla a mirar, ¿no? Volverla a mirar con elementos. Entonces, muchas cosas para nosotros, obvio, yo de las cosas que empecé a cuestionar ya muy, muy viejas, espero que ustedes lo hagan un poco más jóvenes, son, por ejemplo, los refranes con los que le salen a uno todo el tiempo. El que madruga, Dios lo ayuda. Sí, claro, no los estoy invitando a que se despierten a las 12 del día de aquí en adelante, ¿no? Evidentemente, pues, bueno, puede tener razón. Pero a nosotros siempre nos dijeron, por ejemplo, y ese es uno que me da muchas vueltas en la cabeza, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y sí, está muy bien, no nos vamos a dedicar a la procrastinación eterna, dejar todo para última hora. Yo cuando era estudiante decía, no, es que yo trabajo mejor bajo presión y dejaba todo para última hora, no, eso era un estrés horrible, el trasnocho. No, no se trata de eso. Se trata de aprender a tener una relación sana con el tiempo. Todo tiene un momento de hacerse. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, es parte de un conjunto de refranes que nacen con la revolución industrial. Benjamin Franklin decía, el tiempo es oro. No, el tiempo no es oro. El tiempo empezó a ser oro cuando durante la revolución industrial la gente ya no ganaba la plata por lo que hacía. Un zapatero no hacía un par de zapatos y ganaba plata por eso, sino que ya los obreros trabajaban en la línea de producción. Nadie sabía quién había fabricado los miles de pares de zapatos que salían. Entonces no sabían cómo pagarle a los trabajadores y la manera de pagar era con el tiempo. Ahí se estructuró la manera como trabajamos nosotros hoy. Se nos paga por el tiempo. Desde la revolución industrial, el tiempo se volvió un valor de cambio. Y en el momento en que vale dinero, empieza a ser un bien escaso. Y por eso fíjense que hoy día no tenemos tiempo para nada. Tiempo, hay que aprovechar el tiempo es oro. Y vamos corriendo, corriendo en una carrera frenética. No, el tiempo no es oro. La década pasada, decía José Luis San Pedro, el gran referente del movimiento de los indignados en España, un hombre muy, muy, muy mayor, decía, el tiempo no es oro, el tiempo es vida, porque el tiempo es lo que te va pasando mientras vas viviendo. No dejar todo para mañana si lo puedes hacer hoy, pero tampoco hagas todo hoy si las cosas no hay que hacerlas hoy, sino que todo tiene su tiempo. Entonces, tener una relación más saludable con el tiempo también es una necesidad hoy en día en que vivimos en una sociedad frenéticas que además empiezan a comerse el planeta y a acabar con todo, porque queremos consumir ya, porque queremos viajar ya, porque queremos hacer todo ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo es oro. No, el tiempo es vida. Yo los invito a que hagan todo lo que tienen que hacer para mañana hoy, o lo que tienen que hacer para el futuro inmediato hoy. ¿Qué creen? ¿Que vamos a tener libre el resto de los días? No, probablemente vamos a tener más cosas que hacer. Entonces, todo en su momento, viviendo la vida con sensatez, con prudencia, vale la pena empezar a cuestionar esas cosas que son obvias, mirar de dónde salen. Pero bueno, aquí cierro mi paréntesis sobre lo obvio y nos vamos pues a la otra parte, lo más complejo realmente, y es lo insondable que tiene el ser humano. La palabra insondable viene de un término que se usa en el mundo marino. Quería decir o quiere decir donde la sonda del submarino no puede llegar. El fondo del mar es para el ser humano todavía un poco insondable, aunque cada vez lo vamos conquistando más. Ya hoy día casi que no hay un rincón del fondo del mar y si tengo a veces ingenieros navales en mis cursos que me dicen, no, profe, todavía no sabemos todo del fondo del mar, pero yo creo que pronto con la ciencia y la técnica lo vamos a saber, porque hasta la década de los 80 nosotros no sabíamos que existía ese pez que ven ustedes ahí, el rape abisal. Tampoco sabíamos que estaban Marlin y Dory, pero bueno, sí como especie, pero está en la película de Nemo. Hay un Nemo todavía más antiguo que el de Marlin, que el de la película, que fue el Capitán Nemo de la famosa novela de Julio Verne, novela de ciencia ficción, 20.000 leguas de viaje submarino. Yo les recomiendo mucho esa novela, es una novela fabulosa de juventud, es una manera, digamos que la fantasía con el mar y los peligros del mar han acompañado al ser humano durante mucho tiempo y en la novela de Julio Verne, ahí está el Kraken, están todas estas figuras a las que los hombres antiguos también les tenían miedo. Yo me he preguntado por qué, por ejemplo, los fenicios que estaban en la parte correspondiente a Asia, en el Mediterráneo, y eran tremendos navegantes, no llegaron al continente americano. ¿Ustedes creen que no tenían la tecnología y los conocimientos para hacerlo? Sí lo tenían. Lo que pasa es que le tenían pánico al océano Atlántico. Primero pensaban que la Tierra era plana y se iba a acabar y se iban a caer.
Y segundo, pensaban que ahí estaban todos los monstruos, el Kraken y lo demás. Pero bueno, ahí ya me salí un poco del tema. Vamos conquistando el fondo del mar. Vamos conquistándolo. Hoy día, para nosotros, tal vez, ¿qué es insondable? El espacio, el universo, el cosmos. Todavía nosotros consideramos que el cosmos es infinito. Es probable que así como alguna vez creímos que la Tierra era plana y hoy día creemos que el universo es infinito, es probable que algún día lleguemos a conquistar los confines del universo. Es probable. La ciencia y la técnica lo podrían lograr. No sé qué piensan ustedes. No sé si alguien cree que es imposible. Yo les traigo aquí una fotografía. Esta fotografía la tomó el telescopio Hubble el día 6 de abril de este año. Digamos que nosotros estábamos volviendo de aquella semana que tuvimos que parar las clases para hacer todo el andamiaje de estas clases remotas. Estábamos muertos de miedo, estábamos angustiados con lo de la pandemia, preocupados por la situación económica, pensando, como todavía lo pensamos, cómo va a salir esto, cómo va a ser el futuro inmediato, y todas esas angustias que tenía casi todo el planeta, y las guerras, y el problema del petróleo por el suelo, y entonces que Venezuela, que y entonces Rusia dice, que si China, y aquí seguíamos dándonos palo y preocupándonos por lo más cotidiano. Y resulta que allá está el universo, allá está el cosmos. Eso que están viendo ustedes en pantalla se llama la nebulosa del Águila. Y se conoce popularmente como los pilares de la creación. Esta foto fue fantástica. Yo los invito a que entren a la página de la NASA y miren las fotos que ha tomado últimamente el telescopio Hubble. Son preciosas. Esto como que lo saca uno de los problemas más cotidianos y más terrenales y te vas allá, a ese cosmos insondable que para nosotros todavía es misterioso. Así estaba el cosmos. Fíjense que los griegos lo tenían tremendamente claro. No sé, yo creo que el concepto de años luz, cuéntenme si lo manejan. El concepto de años luz es un concepto que se maneja para las grandes distancias espaciales y tiene que ver con un año luz, es el tiempo que se demora en recorrer la luz. O sea, si yo prendiera esta lámpara y alguien estuviera a millones de kilómetros, el tiempo que se demora en ver esa luz, si pudiera verla, sería, pasa un año, bueno, esa distancia es un año luz, es brutal, casi que se nos sale de la cabeza. Hay otra medida para estas grandes distancias espaciales que son los parsecs. Yo aquí tengo la cuenta porque me parece que se me salen de la cabeza esas cifras. Un parsec es el paralaje de un segundo de arco, corresponde a 3,26 años luz. Y un kiloparsec son 1000 de esos. Entonces, yo aquí les traigo, por ejemplo, nuestra galaxia. Este es el cosmos, es bárbaro, es inmenso. Y nuestra galaxia es esta. Nuestra galaxia no es pequeña, pero no es nada. Nuestra galaxia es solo una estrellita más como la que ustedes ven ahí. Bueno, nuestra galaxia no, el Sol, una estrellita de esas, y ni siquiera de las más grandes. Nuestra galaxia es pequeña comparada con el resto del universo. Mide tan solo, yo no sé, ahí tienen la cifra, yo esa vaina no la voy a leer, ustedes me perdonarán, pero a mí esa cifra no me cabe en la cabeza. Pero más o menos son 100.000 años luz de distancia de un extremo a otro. Esto quiere decir 30 kiloparsecs. Si ustedes pueden sacar la cuenta, lo felicito. A mí me va dando como una náusea imaginarme esa cifra. El Sol no está en el centro exactamente. Nosotros estamos en lo que se conoce como el brazo de Sagitario. Y ahí está nuestra casa, que se llama la Vía Láctea. Aquí me está saliendo. Ah, bueno, que ha estado llegando gente. Bienvenidos a los que se han unido. A los que se han unido les digo que quienes quieran en el chat decirme algo, mandar algo, hacer un comentario, muñequitos, saber que están ahí, pues estoy leyéndolos. Bien, nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Como les digo, es pequeñita. No sé si ustedes saben por qué se llama la Vía Láctea. No sé si alguien me quiere contar de dónde sale el nombre de la Vía Láctea. Si alguien sabe. Porque es por lo menos un nombre bien curioso, ¿no? No sé si alguien se lo ha preguntado alguna vez. ¿Por qué nos llamamos? ¿Por qué nuestra casa se llama Vía Láctea? ¿Qué tiene que ver eso? Claro, se llama la Vía Láctea por un mito que ustedes bien conocen. Bueno, un personaje que todo el mundo conoce. No sé, yo siempre digo, pero ¿cómo no vamos a saber de dónde, cómo no saben de dónde viene, por qué nos llamamos la Vía Láctea? ¿Dónde está el nivel de curiosidad nuestro? Y nada, es una bobada que hago porque yo descubrí muy, muy vieja por qué nos llamamos la Vía Láctea. Y nunca me lo había preguntado, fíjense, a propósito de cuestionar lo obvio. Digamos que uno va al SAO y tú vas al Éxito y dices, oye, ¿dónde están los yogures?
No, allá en la zona de lácteos. Entonces uno dice, la zona de lácteos, Vía Láctea. Y yo vivo en la Vía Láctea. ¿Qué tiene que ver? Y claro, no nos preguntamos nunca. Y sí tiene que ver. El nombre de la Vía Láctea, este es un paréntesis que voy a abrir grandote. Ya les dije que yo hablo en Windows, yo hablo abriendo ventanitas. El nombre de la Vía Láctea viene de un mito griego que tiene que ver con el nacimiento. Por eso les decía, un personaje que ustedes conocen, de Hércules o Heracles, como se llama en griego. Y la historia de Hércules o Heracles es que Zeus, que es el dios del Olimpo, ese personaje seguro sí lo conocen, porque la mitología griega es bastante conocida en nuestro medio, en nuestro mundo, como es natural, ya les contaré por qué. Hércules es el hijo de Zeus con otra mujer, porque Hércules se enamoraba de todo el mundo, y al que quería le iba echando mano sin ningún problema. Claro, la leche, camino de leche, es cierto. Gracias. Exactamente, eso es lo que significa Milky Way, el camino de leche, la Vía Láctea. Sí saben que tiene que ver, por ejemplo, con Hera. Bueno, aquí está la diosa Hera, que sí es la esposa de Zeus, pero Zeus se había enamorado de una mujer mortal que se llamaba Alcmena. Y él, bueno, tuvo un hijo con Alcmena y el hijo nació gordo, rozagante, hermoso y se llamaba Hércules en latín o Heracles en griego. Y Zeus estaba feliz y orgulloso de su muchacho, pero estaba preocupado porque resulta que para ser inmortal no basta ser el hijo de un dios. Para ser inmortal tienes que haber sido amamantado por una diosa. Entonces Zeus estaba muy triste porque obviamente la mamá de Heracles no era una diosa. Y su hija Venus o Afrodita empieza a conspirar con su papá y le dice, oye papá, pero que Venus no es hija de Hera, es hija de Zeus solo, pero bueno, esa es otra historia que algún día investigan por ahí, otro mito del nacimiento de Venus. Papá, mira, pero si tu esposa Hera está durmiendo, ¿por qué no traemos al bebé, lo ponemos al pecho y así toma de la leche de la diosa? Claro, cuando Hera se despierta y se da cuenta de la trampa que le han hecho, ella arroja a Hércules así al infinito y la leche que sale de su pecho y se derrama forma la Vía Láctea. La imagen que ustedes están viendo está en el Museo Británico de Londres, es una ánfora griega del año 3600 a.C. aproximadamente y es una representación de este mito. Entonces fíjense que los griegos lo tenían bien claro. La Vía Láctea es un chorrito de leche en todo este cosmos. Para los griegos, cosmos, y aquí hay una relación con la palabra cosméticos, no sé si tampoco habían hecho esa relación, cosmos para los griegos significa la perfección, el orden. Para los griegos, los dioses vivían en el cosmos. Yo puse esta cortina aquí para verme como muy elegante en mis clases, que es de hecho es ¿cómo se llama esto? Un zodíaco. Para los griegos, todo eso que nosotros vemos, Sagitario, Virgo es la Virgen, es Venus, que es Venus, Géminis son Castor y Pollux, Aries es la cabra maltea, bueno, todos son personajes mitológicos, divinidades de los griegos que después se van al cielo y ahí están sus dioses. Entonces los griegos, para ver a los dioses, observan el cosmos. Observar el cosmos, estudiar el cosmos es perfecto, es la armonía, es la proporción exacta, es, digamos, bueno, y esto es, así se podría entender, para el mundo griego, la verdad, la bondad y la belleza son lo mismo. Y todo está en el cosmos. Por muy perro que sea Zeus, es divino, es perfecto, tiene la verdad, es el bien puro. Entonces, allá están los dioses. La palabra teoría viene de teos, dioses, joros, que es un verbo griego que significa escuchar, teos, joros, escuchar a los dioses, es la contemplación. Entonces los griegos por eso miraban al cosmos. Allá se aprendía, allá estaba la contemplación. Bueno, como es la divinidad y la perfección, nosotros hemos utilizado la palabra cosmética, que viene de, digamos, como la ciencia o la acción de arreglarse, de perfeccionar. Entonces la cosmética viene allá del cosmos. Pero bueno, cerramos aquí este paréntesis para abrir otro paréntesis, porque les contaba que los griegos tenían clarito que nosotros somos apenas ese chorrito de leche, esa mínima, esas goticas de nada en todo el gran cosmos, el cosmos infinito. Bien, yo les voy a mostrar un cuadro, vamos a dejar un momento el mundo antiguo griego y vamos a dejar el universo, les voy a mostrar un cuadro del año 1575 y esto lo voy a hacer, este es otro paréntesis, es un ejemplo de cómo se entrecruzan
la cultura, la ciencia, la política, la economía, nada sucede de manera independiente, todo está interrelacionado. Tintoretto es un pintor italiano del Renacimiento. Él pinta el origen de la Vía Láctea, digamos que es una versión renacentista de esta imagen y de este nacimiento de Hércules. Entonces, él pinta el nacimiento de la Vía Láctea en el año 1575 a 1580. En ese momento en Europa y en el mundo católico, todavía no hablemos de católico, en el mundo cristiano de Roma, lo que había sucedido era que por cuenta de Martín Lutero se había dado la Reforma Protestante. Lutero era un monje suizo que había ido en peregrinación al Vaticano y se había encontrado al Papa Borgia tomando vino, comiendo, el pueblo muerto de hambre, y él dijo, pero esta gente, ¿qué le pasa? No, señor, y él arma la Reforma Protestante. Y aquí hay una división muy fuerte del cristianismo que ya siglos atrás se había dividido entre Oriente y Occidente, ahora se divide un poco entre los países del norte y del sur. La Reforma Protestante fue una crisis brutal para la Iglesia. Entonces se reúne el concilio, que es como una reunión donde convocan a todos los obispos y los cardenales, y se reúne lo que se conoce como el Concilio de Trento en el año 1545, un poquito antes de la pintura de este cuadro. El Concilio de Trento trató muchos temas, el principal, el tema de la Reforma Protestante, pero también les preocupaba una cosa, para que vean ustedes el poder de la Iglesia en la Edad Media y la primera parte del Renacimiento. Les preocupaba que como se estaba dando este renacimiento, y ustedes saben bien que el Renacimiento tuvo que ver también con un afán por o un interés por rescatar ciertos valores del mundo griego, el arte medieval era un arte que estaba, sobre todo la última parte de la Edad Media, del siglo, bueno, excepto la primera parte, que había arte centrado en la figura de los emperadores bárbaros, los carolingios, entre los Teodorico, entre Constantino, todos estos pequeños emperadores salían pues en los cuadros junto con las figuras religiosas. El arte necesariamente después se volvió centrado, el arte europeo, en el mundo religioso. Entonces, cuando viene este interés por el mundo griego, los pintores empiezan a dibujar a los dioses griegos y a mostrar, a representar los mitos griegos. Aquí tenemos la representación que hace Tintoretto del mito del nacimiento de la Vía Láctea. Como ven ustedes, aquí está Hércules, que lo están desprendiendo del pecho, esa es la interpretación que él hace, y están saliendo gotas de leche que se van a convertir en las estrellas. El Concilio de Trento dice, bueno, está bien, vamos a permitir que los pintores puedan representar mitos griegos y figuras del mundo griego, pero tienen que representarla bajo la óptica de la moral cristiana. O sea, no pueden presentar al dios Baco o el dios Dionisos así como un fauno licencioso y borracho, no, lo tienen que presentar con cierta moralidad cristiana. Esto se estaba imponiendo en este momento, pero unos añitos después, en 1637, cuando ya los artistas habían interiorizado mucho más esta línea que les estaba trazando el Concilio de Trento, Rubens, un pintor del Renacimiento nórdico de Flandes, hace este cuadro sobre el nacimiento de la Vía Láctea. Es la misma imagen. Yo les quisiera preguntar, ¿qué diferencia ven ustedes principalmente entre estas dos representaciones del origen de la Vía Láctea? Sobre todo esta segunda. Bueno, si no me salgan con que aquí está más gordita la diosa, porque efectivamente la belleza en el periodo previo al barroco era, pues las mujeres tenían, entre más voluptuosas eran más, se consideraban más bellas. Pero lo que llama la atención aquí, si ustedes ven bien este cuadro, es que parece más bien una estampa de la Virgen María. La segunda se ven más como dioses, claro, se ven más como una figura, gracias Andrea, se ven más como una figura religiosa. Mírenle la cara, miren bien la cara. Esa cara está muy lejos de la idea de una diosa que está con la piedra afuera porque el marido le puso los cuernos. ¿Y cómo así que me traen al hijo de los cachos de mi marido? No, esta mujer es angelical, es la Virgen María prácticamente. Entonces fíjense, solamente se los estoy mostrando para que ustedes vean, tiene hasta la aureola, ¿no? Se las estoy mostrando solo para que ustedes vean cómo incluso el arte y la cultura no están ajenas de los intereses de poder políticos. Nosotros tendemos a pensar que la cultura se da porque sí. Ah, no es que somos así. Ah, no es que la cultura es que la gente allá hace eso porque sí. No, siempre hay un substrato
siempre hay un asunto de tipo social, económico, político, que está ahí entrelazado. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Siempre saber, bueno, qué es lo que se teje, qué hay por ahí debajo, qué es lo que está pasando para que esto se dé así. Bien, cerremos ese paréntesis y volvamos, por favor, al tema que nos convoca, ¿no? El tema del ser humano. ¿Qué es el ser humano entonces? El ser humano, pues, es mucho más de lo que es obvio, ¿no? En el año 1949 le hicieron esa pregunta a un teólogo, filósofo, psiquiatra, que se llamaba Karl Jaspers, creo que lo tengo aquí. Karl Jaspers lo invitaron al congreso, digamos, a los encuentros, eso se llamaba en el año 47, UNESCO, los mismos que organizaron, de donde salió la lectura de Cristóbal Buarque, que ustedes tienen allí, los mismos que organizaron ese congreso, organizaron en el año 49, 1949, los Rencontres Internacionales de Genève, los encuentros internacionales de Ginebra, Suiza. Y hicieron un encuentro que fue una versión mucho más vieja de esta de Cristóbal Buarque, que se llamaba en aquel entonces, esta de la lectura se llama Humanismo, una idea nueva. La de aquel entonces se llamaba Hacia un nuevo humanismo. Y a Jaspers lo invitan y le dicen, profesor Jaspers, doctor, usted va a hacer una charla y nosotros lo que queremos es que usted nos diga qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y Jaspers empieza y dice, miércoles, pero yo hoy en el año 49, después de toda la tradición del pensamiento que ha planteado lo que es el ser humano, ¿yo qué voy a decir? Y él empieza, como deben empezar las investigaciones, con preguntas. Y se pregunta, ¿puede la noción del hombre ser agotada por él mismo? O sea, ¿nosotros podemos definir completamente lo que es el ser humano? ¿O es que el hombre escapa al hecho mismo de ser objeto de la ciencia y de ser conocido? Esas son las preguntas. Y por eso vamos a hablar de lo insondable. Porque lo insondable, algún día, como les decía, algún día podremos llegar a los confines del universo y darnos cuenta, como alguna vez nos dimos cuenta que la Tierra no era plana, nos podríamos dar cuenta que el universo no es infinito. Pero lo que sí para nosotros es insondable, y esto lo defiende Jaspers, es que la definición del ser humano lleva implícita la imposibilidad de agotarse en sí misma. Me explico. Esta es la frase lapidaria y para mí es una definición que me gusta mucho. El hombre es más que aquello que puede saber de sí mismo. Nunca vamos a agotar totalmente el conocimiento que tenemos del ser humano. Si eso llegara a suceder, perderíamos la libertad. Si la ciencia llegara a agotarnos como objeto de estudio y nosotros pudiéramos saber definitivamente predecir cómo se va a comportar un ser humano, qué va a hacer, de quién se va a enamorar, cómo va a actuar en determinada situación este ser humano y predecirlo perfectamente, hasta ahí llegó la libertad. Hasta ahí llegó la libertad. Y la ciencia intenta muchas cosas y claro que queremos conocer al ser humano en profundidad, como queremos conocer el universo y el fondo del mar. Pero yo creo que no lo vamos a lograr nunca. El día que lo hagamos, perderemos la libertad. Por lo menos eso es lo que dice Jaspers. ¿Por qué? Porque si... Y además se nos enfrenta un problema ético brutal. Si yo puedo saber que un niño de 5 años, a partir de análisis científicos y demás, se va a convertir en un asesino serial, sí o sí, entonces ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿Lo metemos preso desde los 5 años para evitar un mal mayor y que mate gente? ¿Será que ese ser humano no será libre de cambiar o de tomar otro camino o de no ser? ¿O será que no nos equivocaremos? En fin, si nosotros pudiéramos saber todo lo del ser humano así, predecir sus comportamientos, sus gustos, sus decisiones, la manera como va a actuar, su destino, nosotros seríamos una cosa, estaríamos convertidos en un objeto. Y si estamos convertidos en un objeto, dejamos de ser humanos, porque es constitutiva del ser humano la libertad. Quedaríamos cosificados, es decir, convertidos en una cosa, y ahí ya no seríamos seres humanos. Cuando un ser humano pierde su libertad, pierde su condición de ser humano. Digamos, pierde la dignidad humana, se la quitan. El tema de la dignidad, bueno, es harina de otro costal. Cuando lleguemos al curso de ética, ojalá nos encontremos y lo vamos a ver, porque la dignidad se pierde, se puede perder la dignidad es inherente al ser humano.
¿Se tiene dignidad por el simple hecho de ser humano? Bueno, eso es todo un debate, pero es parte de la complejidad de los seres humanos. Aquí ustedes tienen un mapita, yo voy a hacer un recorrido rápido porque yo hablo mucho, como dijo también el profesor Juan Camilo al principio. Soy muy habladora, conversadora, pero además pues hablo mucho cuando me extiendo en estos temas, pero voy a pasar muy rápido por cómo se ha concebido el ser humano en nuestra tradición occidental. Ustedes tienen ahí un mapa donde está el mar Mediterráneo, ¿lo están viendo? Pónganme ahí un chulito, algo para saber que están ahí, que todavía están ahí. Este mapa tiene el mar Mediterráneo, gracias Andrea, el mar Mediterráneo es este mar interno que ven ahí. Hay una islita pequeña en toda la mitad, arriba tenemos el mar Negro, así está el mar Egeo con las islas griegas, entre Italia, que es esta bota, que, gracias Aura, todo el mundo, qué bien, ahí está Miguel, gracias. Esta bota que parece una bota con un tacón, es la bota italiana. Ahí está entre Grecia, Italia, el mar Adriático. Esos son mares internos que forman parte del gran mar Mediterráneo, que es parte del mar Atlántico, del océano Atlántico, que no es el océano más grande, pero pues sí es grandísimo, nuestro océano Atlántico. Esa islita que ven ahí pequeña es Creta. Fíjense que Creta está en un punto equidistante entre África, ahí tenemos el norte de África, Egipto, Libia, entre Asia, que es el Líbano, Israel, toda esta parte, una parte de Turquía, y entre Europa. Entonces digamos que ahí se empieza a formar una cultura que empieza a ser como un crisol, ahí se va revolviendo, es como un melting pot o el caldero paloteado, pues, para decirlo en términos nuestros, donde se va a forjar lo que se va a proyectar como la cultura de Occidente. Entonces, Occidente, que tiene que ver mucho con nosotros, porque el hombre europeo llega a América e instala, la cultura occidental llega arrasando con violencia, como decía Pablo Neruda, se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro, igual somos lo que ese encuentro o desencuentro con Occidente produjo. Nosotros tenemos parte constitutiva de esa tradición, no nos agota, porque también venimos con la influencia de África, venimos con las influencias de tantas migraciones entrecruzadas y por supuesto las aborígenes de nuestro territorio. Pero básicamente nuestra tradición de pensamiento bebe, digamos, de las fuentes de la tradición occidental, y la tradición de Occidente tiene dos pilares constitutivos: la tradición judeo-cristiana y el mundo greco-latino. Aquí lo tenemos representado en dos cosmogonías. Todos conocemos toda esta historia de Adán y Eva, ya sea porque la hemos leído en la Biblia, ya sea porque vamos a alguna congregación religiosa y se lee la Biblia, ya sea porque hemos leído el diario de Adán y Eva de la colección Semilla. Algunos probablemente conocen el mito de Prometeo, esta historia de Prometeo con un castigo horrible por los dioses, porque Prometeo y su hermano Epimeteo son castigados porque se roban el fuego de los dioses. Me sale que hay unos usuarios en la sala de espera, no sé cómo hacer. Bien, Prometeo se roba el fuego de los dioses y es castigado, un castigo terrible. Si no conocen el mito, pues los invito a que lo conozcan porque es bien interesante, tiene muchas cosas con las que se conecta con el mito hebreo, con el mito judeo-cristiano. Estos dos son los pilares de Occidente, lo que nos constituye como la cultura occidental, y nacen ahí en Creta. Y esto se los cuento para decirles cómo nuestra tradición se alimenta de África, de Asia y de Europa. Ahí está, en ese caldero paloteado, pues, que va a constituir y se va a proyectar al continente. De ahí sale el mito del Minotauro, de ahí salen muchos mitos que recoge después el continente europeo y se proyecta. En ambas tradiciones, el ser humano, tanto en el mito de Adán y Eva como en el mito de Prometeo, el ser humano se constituye a partir de haber hecho algo que lo une con los dioses, en contra de la voluntad de los dioses. En el mito hebreo, Eva y Adán prueban la manzana que estaba prohibida, que es el fruto del conocimiento del bien y el mal, y no les tocaba hacerlo. Y en el mito de Prometeo, Epimeteo reparte los dones a todas las criaturas que los dioses han creado y se le olvida darle dones al hombre. Y como se le olvida darle dones al hombre, su hermano Prometeo se roba el fuego de los dioses para darle alguna habilidad, porque el ser humano frente a las otras criaturas estaba desvalido, no tenía no tenía la capacidad de volar, no tenía pelaje para el frío, no tenía nada, tenía que tener algo, el fuego de los dioses, la inteligencia. Ahí tenemos a Pandora, la famosa caja de Pandora, que va a ser el castigo que le mandan los dioses a Epimeteo.
A Prometeo le ponen un castigo horrible. Todas las noches un águila viene y le come el hígado, y como es inmortal, porque es el hijo de un titán, todos los días el águila viene, le come el hígado, por la noche se regenera y al día siguiente vuelve el suplicio. No se preocupen, no se pongan tristes, a Prometeo lo va a liberar Hércules, a quien ya vimos más adelante en el mito. Pero bueno, eso para decirles, además, mitos muy misóginos, ¿no? Las mujeres salimos muy mal parqueadas en esos dos mitos occidentales. De pronto por eso tenemos tan arraigado todo el tema de ese rol muy secundario de la mujer en nuestras culturas. Pandora es un castigo, es una mujer hermosa, pero es un castigo. Además, su curiosidad la mata porque termina abriendo la caja. Y Eva también es pues, la culpable, ¿no? de todo esto. Es bien interesante, pero bueno, ese no es el tema. En el mundo ya de la filosofía, la reflexión filosófica, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, se da toda esta explosión del pensamiento en el mundo griego, que no se da de la nada, se da porque en ese melting pot, en ese caldero paloteado que era Creta, se empieza a unir la sabiduría de Oriente con Occidente, con la sabiduría del África, y ahí van y se da toda esta tradición de pensamiento griego, que también va a ser otro pilar fundacional greco-latino de nuestra cultura. Aquí tenemos en este cuadro renacentista de Rafael Di Sanzio, tenemos aquí a Aristóteles, Platón y Aristóteles. En el centro del cuadro, Platón es el más viejito, Aristóteles es el más joven, su pupilo, y estos son varios filósofos y matemáticos de la antigüedad. Este cuadro que se conoce como la Escuela de Atenas. Vamos a mirar qué decían estos pensadores. Antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, está Protágoras. Y Protágoras llegó a definir al hombre como la medida de todas las cosas. Esto ya nos mete en un tema de un antropocentrismo brutal. Es decir, el ser humano es la medida de todas las cosas, el hombre está en el centro de todas las cosas. Esto lo recoge el Renacimiento, la imagen que tienen es el hombre de Vitruvio, un dibujo de Leonardo da Vinci, hablando de la proporción y la perfección. Miren, volvemos al tema de la armonía y la proporción y la perfección de los griegos. ¿Por qué el Renacimiento retoma estos intereses por el ser humano? Vamos a pasar rápidamente. Aquí les compartí una frase de un pensador latinoamericano, Carlos Astrada, que habla del ser humano como un hombre que se construye, que aspira a la libertad y por esa libertad accede a su dignidad. Esto es un poco lo que hablábamos hace un momento. Para Sócrates, por ejemplo, el hombre Sócrates define al ser humano, al hombre, recuerden que estoy hablando de hombre en un sentido general, en el sentido antropológico como especie. El hombre es el único ser que puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí vuelve, desde esta definición de Sócrates, a meternos en un tema ético. El ser humano tiene una dimensión ética desde su misma definición. Aristóteles lo va a definir como un zoon legon econ. ¿Eso qué quería decir? Zoon, animal. Logón, lenguaje. El ser humano es el animal que posee el lenguaje. Y aquí frenemos un minuto. ¿Cómo es esto de que posee el lenguaje? ¿Cuál es la diferencia? El perro no ladra, no tiene su lenguaje, otro lenguaje. En la tradición hebrea, que ya vimos, y fíjense que siempre pensamos que Aristóteles no tiene nada que ver con el mundo que después va a ser cristiano, porque Cristo todavía no ha nacido, no hay cristianismo todavía, pero viene de la tradición hebrea y creemos que los griegos no beben de esas fuentes. Y miren esto, miren esto. Esto no lo dice en ninguna parte, pero es muy fácil hacer la asociación. Cuando Dios crea a Adán, si se acuerdan en el Génesis, si han leído eso, si han leído el diario de Adán y Eva, se van a dar cuenta que Dios le dice a Adán, aquí están todas las criaturas, ahora tu misión es colocarle nombre, ponerle nombre a las criaturas. Cuando tú pones el nombre, le estás dando identidad, estás co-creando, estás terminando la creación, estás terminando de crear. Por eso, por ejemplo, para los judíos ortodoxos, los nombres no se repiten. En mi casa, yo me llamo Graciela, mi mamá se llama Graciela, entonces me ponían el nombre de mi mamá. En el mundo ortodoxo griego eso no podía pasar, porque el nombre es la esencia, es única. Entonces le pueden poner Graciela a mi bisnieta si ya yo no estoy viva, pero no se repetían los nombres. El nombre es muy importante en esta tradición. Fíjense ustedes en otro episodio también del Antiguo Testamento, del mundo hebreo, que hay un episodio donde Moisés encuentra una zarza, un matorral que está ardiendo, está prendido en fuego y no se apaga. Entonces Moisés ve que eso es algo raro y claro, ahí va a estar Dios. Entonces él le dice, ¿quién eres? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Porque Dios nunca le puede dar su nombre, porque ningún ser humano en la tradición hebrea puede conocer el nombre de Dios.
como nadie puede conocer el nombre de Dios, en el mundo hebreo Dios tiene muchos nombres. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento Dios se llama, a ver, recuérdenme, Yahvé, Jehová, se llama Abba, se llama Jireh, se llama Elohim, se llama todos esos nombres. ¿Por qué? Porque nadie conoce el verdadero. Entonces Dios tiene muchos. Cuando Aristóteles, que no ha leído la Torá, que no está en la tradición judía, pero algo del mundo hebreo se recoge en ese caldero paloteado, algo se recoge, dice que nosotros somos el animal que posee el lenguaje, es que nosotros tenemos algo que trasciende, algo que es medio divino. Ese fuego de los dioses, ese conocimiento que estaba reservado a lo divino, la humanidad lo comparte. Entonces nosotros como seres humanos somos quienes poseemos ese lenguaje. Y Aristóteles, que para mí es el gran filósofo de la antigüedad, ya ahí empiezo como a desnudar mis filósofos de cabecera, Aristóteles define al ser humano después como el zoon politikon, o sea, es el animal, no solamente posee el lenguaje, sino que es el animal político, porque ese lenguaje es en tanto es en la polis. Recuerden ustedes que la palabra política, la palabra ética viene de ethos, carácter. La palabra política es el ethos en la polis. Entonces es mi manera de ser en la polis. Eso, el ejercicio de la política y del poder, es, bueno, ya es otra cuestión, más atravesado por los conceptos más modernos, pero el ser humano en tanto está en la polis. Entonces somos un zoon politikon. Somos en tanto hay una polis. Es decir, que pensar el ser humano como un individuo aparte, desconectado, solo, solito, solo, no. El ser humano es en tanto hay humanidad. En tanto hay algo que nos trasciende. Eso que nos trasciende es lo que podemos llamar la humanidad. Pasemos muy rápido por enfrente de la Edad Media. Bueno, Tomás de Aquino, muy teólogo, es la época en que la filosofía es prácticamente muy ligada a la teología. Sí, el ser humano tiene algo de divino. Me gusta la frase de un fin extrínseco a sí mismo. O sea, somos más de nuestra contingencia de yo y ya. Hay algo más que nos une y es un fin que está más allá. Llegamos a la modernidad. Hay un gran filósofo, no, creemos que es un filósofo principalmente, pero Descartes es principalmente un matemático. Muy conocido, por supuesto, hasta Lego le hizo muñequito a Descartes. Es el padre de la filosofía moderna. A ver, un relato, el mito de la caverna de Platón, Isabela, sí, perfecto, muy bien. Sobre la naturaleza humana. Este mito de la caverna da, pero para cortar tela que ustedes no se imaginan, porque tiene que ver con si realmente la realidad es lo que, o sea, si realmente las cosas son lo que nosotros vemos en la primera medida o hay algo más allá que es difícil de ver. Ojalá nos encontremos, Isabela, en algún curso y hablamos de la caverna de Platón a fondo, es cierto. Es muy sencillo, si uno se va a los diálogos de Platón, de pronto es un poquito dispendioso de leer, porque, bueno, ese mundo, Platón consideraba, se me fue aquí el chat, voy a abrirlo de nuevo. Platón consideraba, por mirar lo que habían puesto, se me fue. Platón consideraba que al conocimiento se llegaba dialogando unos con otros, porque todos compartimos algo de ese conocimiento que tenemos en común. Y en ese sentido, cuando... Dios mío, estoy haciendo aquí desastres. A ver, y en ese sentido, cuando nosotros nos encontramos como seres humanos, podemos ver algo de ese conocimiento. Y se llega al conocimiento entonces dialogando. Y cuando nosotros vamos a leer el mito de la caverna, en el texto propiamente de los diálogos de Platón, puede ser un poquito dispendioso, porque están ahí hablando, como Platón se la rifó en grande con ese mito, dice Isabela. Bueno, eres fanática del mito de la caverna, ese mito tiene muchas interpretaciones. Y hay un autor contemporáneo, ya murió, pero de nuestra época, que se llama José Saramago, que escribe una novela que se llama La Caverna. Yo creo que está ahí en la biblioteca de la universidad. Cuando volvamos la podemos, o nos las prestamos, o la sacamos por ahí, la comentamos. Es brutal y está inspirada lógicamente en este mito, pero traído a realidades muy cotidianas de estos tiempos. Bien, es un poco difícil de leer, pero hay manera de interpretar el mito. O sea, si ustedes lo leen, porque va Platón dialogando, dime, Glauco, ¿qué te parece? Oh, Sócrates, ¿qué son estas cosas? Y uno dice, pero estos diablos, ¿qué les pasa? Y no, ya cuando empiezas a entender, y es buena idea mirar videos, que hay muchos en YouTube, Sócrates y el mundo de las ideas es la representación del cielo, claro, puede ser, es que
Todo el mundo te va a decir que esto no tiene nada que ver con la tradición judeocristiana, pero siempre tengan en mente Creta, el caldero paloteado. O sea, aquí está África, Oriente, Asia y Europa. Allí todo está entrecruzado. Bien, Descartes es un gran matemático. Para él, la realidad, y Descartes es como un bisnieto de Platón en ese sentido, porque Descartes pone en duda lo que está viendo en el mundo sensible. Para Descartes, el ser humano es en tanto puede pensarse a sí mismo, porque Descartes, por eso hablamos de la duda, del método de la duda, es el método cartesiano. Todo lo que los sentidos nos pueden engañar. La única certeza que nosotros tenemos es que podemos pensar, que podemos dudar, porque no sabemos si nos están engañando o no. Y entonces, como dudamos, pensamos. Y como pensamos, pues existimos. La famosa frasecita del pienso, luego existo, que uno después dice, estos filósofos se ganan la plata fácil. ¿Cómo que pienso, luego existo? Pues obvio. No, pues claro, es cómo se llega a esta situación. Y Descartes es un matemático brutal. Para él, toda la realidad se define en términos de números. Fíjense que en eso nos habla de Platón. Miren la figura de Descartes que yo les puse aquí en la presentación. Miren ese cuadro. Ustedes me podrían decir ahora mismo que eso es un cuadrado. Alguien podría decir, no, 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 eso es un rectángulo. De pronto viene alguien que se la fumó bicha y nos dice, no, eso es un círculo. No, pues obviamente no vamos a creer. Pero sí podemos tener dudas entre si es un cuadrado o un rectángulo. ¿Cómo salimos de la duda? Pues vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Y cuando lo midamos, vemos los números. ¿Y dónde están los números? Allá, en las ideas. ¿Por qué los números nadie ve al 5 en Trascaribe? Nadie va a la tienda y compra un 8. Eso no existe en la realidad sensible. Matemáticos, físicos, filósofos, exacto. Exacto. Es como un hombre amplísimo. Sí. Matemático principalmente, es el creador del plano cartesiano. El plano cartesiano no es otra cosa que poner la realidad en números, donde el cero es el origen y el fin de todo, es el infinito, el cero es Dios, o el cero es ese individuo que se piensa la realidad. Entonces, ahí tenemos. Hay otro filósofo que podríamos llamar como el gran arquitecto de la modernidad, si bien Descartes es el padre, Kant, la pesadilla de la filosofía del bachillerato si les tocó ver filosofía. Dios mío, Kant. Kant uno lo odia hasta que lo entiende. Y se entiende más fácil de lo que parece, pero es que escribe un poquito enredado. Kant era un tipo muy religioso, protestante, era de una corriente del protestantismo, un hombre del norte de Alemania, de Königsberg, que se llamaban los pietistas. Era un tipo muy puritano, y era la moral, es un gran referente para la ética, sino cuando nos encontremos en ética, ahí nos vamos a encontrar a Kant. Pero en este momento lo que nos interesa saber es cómo se piensa él al ser humano. Y él dice, hay 4 preguntas fundamentales para saber qué es lo humano. Primero, ¿qué es el hombre? La pregunta más grande. Segundo, ¿qué puedo saber? Y esta pregunta apela a la razón, al conocimiento. ¿Qué puedo saber? La otra pregunta es, ¿qué debo hacer? Y esta pregunta apela a la ética, a la voluntad, que es el deber ser. Y la última pregunta, ¿qué me es permitido esperar? Y esta pregunta apela a la estética, al espíritu, a eso que me pasa cuando yo veo algo, un paisaje, un atardecer, y como que se me hincha el alma, como que se me hincha el pecho, o cuando estoy frente a algo y hay una sensación de desagrado, o hay una sensación de que esto es sublime. Eso que se llama la experiencia estética. Todas esas son las dimensiones del ser humano. El ser humano participa de esas dimensiones. Y para Kant eran dimensiones que estaban separadas. Una cosa es el pensamiento, otra cosa es la voluntad, el deber ser, aunque pues racionalicemos lo que está bueno y lo que está malo, pero otra cosa es el juicio estético, eso lo que me toca las cuerdas del alma. Y eso no pasa por la razón. Por ejemplo, yo no podría decir, ay, este cuadro me gusta porque me gustan los colores y además porque cuando yo fui a la Capilla Sistina, porque me fui de intercambio a Italia y yo conocí y ahí fui feliz porque fui con un italiano que me enamoré y ta, ta, ta. No, no, no. Si tú estás diciendo que ese cuadro te gusta por eso, que esa pintura, pues es un fresco que está en el techo, te gusta por eso, no estás hablando de un juicio estético del alma, la estás pasando por la razón. Esas eran las teorías de Kant, pero el hombre tiene todas estas dimensiones. Bueno, ese no es el tema, es como un recorrido rápido. Espero no estarlos atormentando o durmiendo mucho, pero bueno, eso es más o menos lo que se ha pensado acerca del ser humano. Y fíjense que son las preguntas que siguen vigentes. Hay otro pensador de principios del siglo XX, menos conocido, Henri Bergson.
¿Por qué se los traigo? Porque Berzón dice algo que para mí es cómico, aunque ya lo desmentí. Él dice que lo que nos hace seres humanos, o lo que distingue al ser humano de las otras especies, es que somos el único animal que puede tener, digamos, como la comicidad. Ahí lo dicen, ¿no? Un paisaje, una flor puede ser bella, puede estar mustia, puede no gustarnos, puede sí gustarnos, puede ser insignificante, puede ser una flor hermosa, pero nunca será una flor ridícula. El ridículo, la capacidad de reírnos de nosotros mismos, dice Berzón que es del ser humano. Yo no creo. Yo creo que Berzón obviamente no conoció a los micos de esta tierra, mono araña o a la marimonda, que hacen maldades. Yo no sé si ustedes, yo como mi familia es de pueblo, pues yo conozco bien la capacidad que tienen los micos para burlarse de uno y de la gente. Los envidiosos dirán que esto que está ahí es un asunto de ángulo fotográfico y que estos perros no se están riendo, pero los podría desmentir. Nos dice Isabel, esas son dimensiones que se van respondiendo a medida que el ser humano va creciendo. Es cierto. El hombre se pregunta más de aquellas cosas. Claro, el problema, Isabela, con estas preguntas es que no tienen nunca una respuesta. El problema es que estas preguntas no tienen nunca una respuesta total, una respuesta definitiva. Son preguntas que generalmente están como el ser humano para seguir construyendo, para seguir pensándola. ¿Qué es el hombre entonces para nosotros hoy en día? Y ya con esto voy cerrando. ¿Qué es el hombre para nosotros aquí y ahora? El ser humano hoy es capaz de cosas maravillosas y esas maravillas las vamos a ver en el arte. Yo ahí les traje mi cuadro favorito. Bueno, no es el más favorito, no es el único favorito, tengo muchos, pero este cuadro a mí me fascina y lo hace un pintor que particularmente no me gusta su obra, pero este cuadro sí. Este cuadro se llama Desnudo bajando la escalera, número 2. Ahora ustedes me van a decir, vea usted, Graciela, con tanto cuadro bonito que hay, con tanto arte impresionante, pero si ya nació Picasso, ¿este cuadro qué? Bueno, de Picasso hablaremos luego, pero ¿este cuadro qué? Y es porque en este momento, en este cuadro, que aparentemente no nos dice mucho, el arte nos está demostrando que el ser humano a través del arte es capaz de trascender la mera materialidad. Ahí está la trascendencia. Eso que nos une a todos como seres humanos, eso que nos hace despegarnos de lo obvio, lo que trasciende, lo insondable. ¿Por qué les digo que en este cuadro se muestra cómo el arte nos permite esa trascendencia? Porque aquí el arte nos está demostrando que nosotros no somos presos del tiempo y del espacio. En nuestra materialidad sí, en lo trascendente no. Marcel Duchamp hizo ese cuadro a partir de una ráfaga de fotografías. El arte moderno no es, digamos que el arte moderno, después de que aparece la cámara fotográfica, no tiene sentido que sea hiperrealista, porque la foto nos habla más de la realidad, aunque hay artistas que les jalan al hiperrealismo. Pero el arte se reinventa, la pintura, porque ya aparece la fotografía y empieza a explorar cosas. Entonces, con esta ráfaga fotográfica, lo que hace Duchamp es, en un mismo instante, poner todo el movimiento del hombre bajando la escalera. Eso nos está demostrando. Caso pinta sus cuadros cubistas, uno ve un rostro y de pronto ve la nariz de perfil, pero también la ve de frente. Picasso nos está mostrando que no somos presos tampoco de un ángulo de visión, que el arte nos permite trascender. Y esto es un tema de las humanidades y por eso ustedes se van a encontrar que dentro de nuestro abanico de lectivas hay un componente muy fuerte del arte. La literatura también lo logra. La literatura puede hablarnos de otra época. Si nosotros leemos a Harry Potter, nos metemos en un mundo que no está en nuestra materialidad. Si nosotros leemos Me llamo Rojo de Orhan Pamuk, nos vamos a Turquía del siglo XIV. Podemos viajar al futuro con la literatura y eso no lo podemos hacer en nuestra materialidad. El arte nos permite tocar y explorar esos espacios de la trascendencia. El ser humano tiene una particularidad. El ser humano puede deshumanizarse. Miren esto. Ustedes podrían decir que un caballo, y perdonen por las imágenes tan bárbaras que están viendo aquí, ahorita hablaremos de ellas. Nosotros podemos decir que el ser humano se puede deshumanizar, ¿cierto? La pintura nos hace Dios, es la literatura, es verdad, Lilia. Buen punto, buen punto. Lo que no podemos hacer con esta materialidad que nos limita, a través del arte lo logramos, por supuesto. El ser humano se puede deshumanizar. Eso no pasa con las otras especies. Fíjense que nosotros nunca decimos
ay, miren ese caballo, qué caballo tan incaballo. Pero sí podemos decir, qué tipo tan inhumano. Claro, nosotros nunca decimos, ay, esa planta se desplantizó. Pero sí podemos decir que el ser humano se deshumaniza. Fíjense que eso nos diferencia de las especies, de las otras especies. Una planta nunca se desplantiza. Una planta deja de ser una planta cuando se muere y pierde su naturaleza. Un caballo deja de ser un caballo cuando se muere. Pero un ser humano sí se puede deshumanizar, se puede convertir en algo terrible. Isabela nos dice, el arte requiere de la percepción y el buen sentido crítico humano para saber interpretarlo correctamente. Claro, la interpretación crítica, bueno, aquí hay unas teorías del arte fascinantes, pero eso se me iría como muy por los bordes. Pero bueno, ¿cuál es el papel del crítico de arte? Hay una interpretación correcta, todas son correctas. A veces cuando nosotros hacemos la interpretación de una obra de arte estamos hablando más de nosotros mismos que de la obra que interpretamos. Pero bueno, eso lo veremos después, Isabela. Muy buen apunte, gracias. Así es, así es. El arte requiere percepción, la percepción, esa mirada crítica. No es que nos sentamos a ver, ay, qué chévere, así como cuando estamos viendo en Instagram que pasamos una foto tras otra, un videíto tras otra. Así, no. Tenemos que entrar y ver y aproximarnos y alejarnos y volver a meternos. Esas imágenes que ustedes están viendo ahí nos hablan de la deshumanización. Yo a la definición de Jaspers le sumaría que también el ser humano es la única especie que se puede deshumanizar. No le pasa al caballo, no le pasa al perro, qué perro tan desperrizado, eso no existe. Le pasa al ser humano, nos deshumanizamos. Las imágenes que ustedes tienen ahí probablemente conocen algunas. Ahí tenemos una foto de unos hombres esqueléticos, son los liberados de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, los nazis. Probablemente habrán visto películas o leído al respecto. La foto de la mitad donde hay una niña desnuda que corre es de las bombas de napalm que quemaban la piel. Hay una foto que le sigue a esta donde ya la chica para y se ve toda la piel quemada. Salen corriendo, esto es en la guerra de Vietnam. Tenemos la bomba atómica, ese hongo que sale ahí, es el lanzamiento de la bomba atómica cuando a los mejores físicos del planeta en los años 40, los invitan en los años 30, 40, los invitan a participar del proyecto Manhattan. Entre esos estaba Einstein, que es un hombre para mí admirable, muy querido. Ellos están trabajando en un proyecto que ellos creen que es para desarrollar energía nuclear para el bien de la humanidad y cuando le dan al gobierno de Estados Unidos sus resultados, se dan cuenta que lo que van a hacer es una bomba para la destrucción. Ellos después pasan una carta, pero ya el gobierno les dice, no, ya ustedes los contraté, paila. El ser humano, nos dice Andrea, también va a pensar siempre primero en sí mismo y en lo que le conviene que en los demás. Ese es un problema, porque ¿se acuerdan que les decía que sí tenemos una mirada muy antropocéntrica? O sea, desde Occidente mismo, tanto en la tradición judeocristiana como en la tradición griega y después en el pensamiento de Protágoras cuando dice el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué pasa con las otras especies? Entonces, hoy día un gran debate de las humanidades es ¿por qué no es egoísta? Es egoísta. El egoísmo como especie ha sido más constante. Como individuos es un fenómeno moderno, el individuo. Tiene que ver con el nacimiento de la modernidad, el individuo responsable de sus riquezas, nacimiento de, bueno, eso lo podríamos ver con más tiempo. Cuando nace el capitalismo, el ser humano es el único responsable de mantener sus riquezas. Venimos del feudalismo, donde tú dependes de un señor feudal. Entonces, es necesariamente centrado en el individuo. El individuo llevado al extremo se vuelve individualista y esto llevado al extremo es el egoísmo y es fatal. Los pueblos aborígenes nuestros que están por fuera de esta tradición occidental, hoy día les estamos tocando la puerta. ¿Por qué? Porque ellos nos enseñan a pensarnos no en un antropocentrismo, sino en un biocentrismo. En el centro no está solo el ser humano, está la vida misma. Y la vida es el ser humano, pero también su entorno, su medium, porque no es el medio ambiente. Un medio es el medio para unos fines. Eso es instrumentalizar el ambiente. El medio ambiente es nuestro hábitat. Nosotros dependemos de él. Entonces, claro, eso ha sido un error y eso, fíjense que el origen está también en esos mitos, en esas narraciones. Nosotros creemos que entonces Adán, cuando le tiene este poder, es el dueño de todas las criaturas. Entonces también como un lobo de sí mismo, es cierto, el hombre es el lobo del hombre, decía un filósofo moderno. Los líderes de las guerras mandan a pelear a miles de inocentes, claro, la explotación del hombre por el hombre, eso siempre ha existido. Carlos Marx sostenía que hasta el día de hoy, bueno, hasta el día que él se murió,
no existió el hombre libre sobre la tierra, porque mientras haya un ser humano que esté explotando al otro, no seremos libres como humanidad. Y si la humanidad no es libre nadie, ni quien se cree, ni quien está explotando al otro, no es libre, porque nosotros somos en tanto somos humanidad. Ese es el problema, ese es el tema. Por eso no nos podemos pensar, por eso es que trascendemos nuestra propia individualidad. Entonces aquí tenemos estas imágenes de la deshumanización. Si nosotros no somos críticos con nosotros mismos, si no nos aproximamos al problema de lo humano con una mirada crítica, nosotros podemos ser tremendamente monstruosos. La imagen que ustedes ven aquí es de un hombre que se llama Eichmann. Voy a escribir el nombre aquí en el chat, yo soy desastrosa para manejar esto, pero bueno, vamos a ver si me va bien. Eichmann se escribe así. Adolf Eichmann, ya lo escribí mal. A ver, Adolf Eichmann era un jerarca nazi, trabajaba con la SS y cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, él se voló y vivió en Buenos Aires, Argentina. Argentina estaba en los años 70 bajo dictadura y Eichmann ahí feliz. Y resulta que la Mossad, que es como la CIA del Estado de Israel, de los judíos, la Mossad sabía que Eichmann estaba allá, pero como había una dictadura, no lo estaban protegiendo. Y la Mossad se mete escondida, lo secuestra en los años 70. Piensen que la guerra se acabó en el 45. ¿Cuántos años pasaron hasta la década de los 70? Y Eichmann vivía allá en Buenos Aires, era vendedor de seguros, nadie sospechaba nada. Bueno, pues resulta que la Mossad lo secuestra y se lo lleva prisionero para Jerusalén. Cuando está en Jerusalén va a hacerle un juicio público. Y ahí está Eichmann en el juicio. Aquí ya existía la televisión. Ustedes pueden buscar en YouTube, por eso les escribí el nombre, el juicio de Eichmann. Es impresionante, porque este hombre tiene más cara de buena gente que uno no se imagina. Tiene una cara de buena gente. Entonces, cuando Eichmann aparece en la televisión y dicen, la Mossad capturó a Eichmann en Buenos Aires, lo sacó escondido, escándalo mundial, hay una profesora en Nueva York que se llama Hannah Arendt. Y Hannah Arendt había sido perseguida por su origen judío también y por sus ideas pues un poco de izquierdas, había sido perseguida por el régimen nazi, se va a Nueva York y está trabajando allá de profesora. Entonces Hannah Arendt cuando ve esto dice, no puede ser, yo tengo que ir a Jerusalén. Y le escribe a la revista del New Yorker y le dice, por favor, mándenme de reportera, yo les hago los reportajes, mándenme, yo no cobro, páguenme nada más el pasaje y mi alojamiento, yo me voy, por favor, y la mandan a Jerusalén. Y ahí está Hannah Arendt en el público sentada escribiendo en su libretita. Y cuando aparece Eichmann en esta cámara de vidrio, Eichmann le leen los cargos y el juez le pregunta cómo se declara. La gente se sorprende porque es un tipo que tiene una cara de buena gente, como les digo, yo lo veo como más buena gente. La gente se sorprende y le preguntan a Eichmann cómo se declara y el tipo dice, yo soy inocente. Y todo el mundo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cuál inocente? Y la gente le dice, ¿pero cómo? Y el juez le dice, usted es consciente porque el oficio de Eichmann fue coordinar toda la red de trenes que llevaban a los prisioneros a los campos de concentración de toda Europa. Piensen que ahí murieron gaseados, exterminados, baleados, electrocutados 10 millones de personas en 4 años. A mí cada vez que un europeo me dice que los colombianos somos violentos, yo creo que las cuentas no nos dan. 10 millones en 4 años y contando. Y eso que no estamos contando la Primera Guerra Mundial que fue sangrienta. Pero bueno, el tema es que Eichmann se declara inocente y le dicen, pero usted sabía que esas personas que usted estaba organizando las iban a matar. Y él dice, sí, pero yo no los maté. Yo soy inocente. Yo solo estaba cumpliendo con mi trabajo. Miércoles. Y la gente, ¿pero cómo se le ocurre? Monstruo degenerado. Y Hannah Arendt ahí anotando y viendo. Oh, ¿esto qué es? Y entonces el tipo en algún momento le dice al juez, vea, señor juez, usted me va a condenar. Usted me va a mandar a la horca. Y efectivamente así fue, ¿no? Pero usted me va a condenar porque es lo que le toca. ¿Eso lo convierte en un asesino? No. Yo hice lo que me toca. Yo nunca maté a nadie. Entonces la gente decía, pero ¿cómo si por usted se murió tanta gente? Pero es que no es mi culpa. ¿Y usted cree que eso estaba mal? Claro, eso estaba mal, pero yo solo hacía mi trabajo. Miércoles. Entonces Hannah Arendt se vaya y dice, un momento, este tipo no es un monstruo. Nosotros quisiéramos pensar que un tipo así es un monstruo. Nosotros quisiéramos pensar que Hitler es un error de la naturaleza. Nosotros quisiéramos pensar que el tal alias el iguano que hizo unos hornos crematorios en Bucaramanga donde quemó cuerpos de la gente que masacraba, es un error de la naturaleza. La gente no es así, eso es un monstruo. No, no, chicos, no. Les tengo la mala noticia que no es un monstruo.
Les tengo la mala noticia de que el ser humano es capaz de eso también. Así como somos capaces del arte y de lo más maravilloso, también somos capaces de lo más monstruoso. Si nosotros hacemos lo que nos toca, si nosotros no cuestionamos nada, si nosotros decimos, bueno, es que eso es así, bueno, es que ese es mi trabajo, bueno, es que así es que se hace, bueno, es que eso siempre ha sido así, nosotros podemos llegar a ser tremendamente monstruosos. Eso fue lo que hizo Eichmann. Ese es mi trabajo. Yo no soy culpable. Por eso Hannah Arendt escribe un libro, primero un artículo, después un libro que se convierte en un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal. Ahí está. Este cuadrito que les traigo aquí es de Goya, un pintor español, para mí el primer surrealista, mucho antes de que existiera el surrealismo, y él pinta este aguafuerte donde dice: el sueño de la razón produce monstruos. La razón humana nos puede llevar a terribles monstruosidades. Los grandes científicos estaban trabajando energía nuclear, ¿para qué? ¿Para hacer la bomba atómica? Toda la inteligencia de Eichmann para coordinar un sistema de trenes que atravesara toda Europa y que funcionara y no parara nunca. ¿Para qué? ¿Para llevar gente a la muerte? Si nosotros no somos críticos y no pensamos a dónde estamos caminando, podemos estar caminando un camino, andando un camino terrible, terrible. Por eso el ser humano es construcción. Por eso no podemos estar naturalizándolo todo. Es que eso siempre ha sido así. Es que la corrupción es así. Es que yo entiendo un lobo con piel de oveja, dice María. Sí, ese es Eichmann, la cara de bueno. También están los argentinos que ven a Videla de esa forma, y también estarán los chilenos que ven a Pinochet, y también estarán, siempre el ser humano es muy ambiguo, es muy ambivalente, y no es tan fácil decir que todo el mundo es totalmente, que este es un mundo de buenos y malos. Evidentemente sí, pero no es fácil definir, porque digamos que desde el punto de vista de quien hable cada quien también, es muy complejo, el ser humano es tremendamente complejo, por eso siempre hay que estarlo analizando. Por eso les tengo la mala noticia: no desistan, escogieron la carrera que era, pero les tengo la mala noticia que ustedes, como decía el profesor Juan Camilo al principio, uno no deja de estudiar, no podemos, porque nos lleva la corriente. El meollo de la posmodernidad surge de la desconfianza por la razón y sus monstruos. Claro, ese es el meollo, Lilia. La razón no es suficiente, no es suficiente, la razón no. El problema de la modernidad es que creímos que la razón nos iba a solucionar todo y la razón no nos lo soluciona. Pero el problema de la modernidad es irnos al otro lado y pensar que todo vale. Entonces, si yo me siento perro hoy, soy el hombre perro. Ya, esto es así. Entonces, no, un momento. La razón tiene un lugar, pero la razón no puede desprenderse de esa dimensión ética del ser humano. Ese es el problema. Este letrero nos habla, y ustedes como científicos sociales, cuando vayan a sus cursos de humanidades, van a tener que tirar la línea, porque nos vamos a encontrar ahí gente que está en otras áreas. Y sí, las otras áreas nos pueden dar herramientas para la vida. La física nos puede enseñar cómo dividir el átomo. Las humanidades te pueden ayudar a explorar las consecuencias que eso tendría o las implicaciones. La bomba atómica, ahí está la silueta. Bien, hablando de la razón y sus monstruos, quiero cerrar con esta imagen. Esta imagen es de un pintor alemán, Caspar David Friedrich. Es un cuadro del siglo XIX, principios del XIX, pleno romanticismo. A mí me encanta el romanticismo, yo creo que es mi época favorita, no la única favorita, pero es una de mis favoritas, que es cuando el mundo se da cuenta, y ya hablamos también, América Latina también está viviendo el tema del romanticismo. Tenemos una novela muy propia de la escuela romántica, que es María, de Jorge Isaacs. El problema de buscar que se acabe, el problema por el que pasa una sociedad, por sus líderes, es que nunca se aceptan que uno trate de fomentar el cambio, y la mayoría acaba muerto. Desafortunadamente, la búsqueda de la libertad y en nombre de la libertad se cometen crímenes terribles, terribles. La mirada crítica y la prudencia. Aristóteles enseña mucho sobre la prudencia. Cuando nos veamos en ética vamos a ver la prudencia para qué nos sirve. La dictadura argentina, por el montón de personas que secuestraron, torturaron, exacto, incluso votaron, los botaban en aviones al mar. Hay una película terrible que se llama Garaje Olimpo, que habla de eso. Es así, y lo que está pasando hoy, que no sabremos, sino varios años después, si el ser humano no es crítico consigo mismo, terminamos siendo tremendamente monstruosos. De todas maneras, quiero cerrar con este mensaje esperanzador, ¿no? Porque tenemos que caminar. El caminante sobre el mar de niebla es un cuadro clásico del romanticismo alemán. Este cuadro inspiró, voy a hacerles un comentario bastante, Los dos papas, la tengo pendiente, Isabela, la película de Los dos papas me la recomendaron, claro, porque
que era el Papa de Aviñón y de Roma, pensé que era una película como de época, pero es una película que tiene que ver con Francisco y el Papa emérito, el Papa Benedicto. Hay que verla, me la recomendaron mucho. Bien, este cuadro, este hombre sobre el mar de niebla, aquí vemos un hombre que está pensativo, que está afrontando ese mar de niebla. Le voy a hacer un comentario que no pega para un martes a las 10 de la mañana, a las 9:30 de la mañana. Fue el que inspiró la publicidad de Johnny Walker, del whisky de Johnny Walker. Keep walking, sigue caminando, que no te pare nada, ¿no? El hombre ante el mar de niebla, yo no sé qué rostro tenga, pero la naturaleza, el paisaje que tiene alrededor me puede dar fe de lo que está sintiendo ese hombre. Eso es el romanticismo. La naturaleza también nos habla. No solamente es la razón, es lo que sientes, es lo que intuyes, ¿sí? Entonces, ahí están los límites de la razón, pero no descuidar la razón porque caemos en un todo vale y en un posmodernismo pues, de locura. Nos vamos al otro extremo. Piensen en este hombre caminando sobre el mar de niebla, pero yo podría pensar también en ese hombre parado frente al gran mar Atlántico. Yo podría pensar en ese hombre parado frente al Hubble, viendo el universo. Yo podría pensar en ese hombre parado frente a otro hombre, frente a otro ser humano y mirándolo a los ojos. Y también es insondable, infinito y misterioso eso que hay al interior de los otros seres humanos. Pues con este mensaje les propongo que pasemos a hablar rápidamente de los temas de la lectura. No sé si quieren comentar algo más, si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar pues a la lectura. No sé si alcanzaron a hacer esta lectura. Podríamos pasar por ella rápidamente. Ese documento que yo les mandé no tiene solamente la lectura de Buarque, que tiene varias. Y todos los temas que hay ahí son temas muy pertinentes para las humanidades. En esas 7 pistas que Buarque nos dice, bueno, ¿para dónde vamos a caminar? Esos hombres frente al mar de niebla, ¿para dónde debemos caminar para hacer una humanidad mejor? Primer punto, hacia promover lo que él llama una política mundial. No sé si alcanzaron a leer, cuéntenme con toda confianza si no ha habido tiempo para la lectura y yo les hago más bien una introducción, o si ya leyeron y yo podría hacer que ustedes comenten. No alcanzaron, bien. Entonces, rápidamente, Cristóbal Buarque, que les quede ahí ese documento, guárdenlo, de verdad son temas pertinentes y les van a servir probablemente para algunos de los trabajos o para muchos de los trabajos que van a hacer. Esto es otro encuentro como el que asistió Jaspers, los mismos organizadores, pero este fue el del 2011. Se llamaba Humanismo, una idea nueva. Fíjense que antes era hacia un nuevo humanismo, o sea, todavía el humanismo así muy viejo, todavía estamos buscándole el nuevo humanismo. Bien, promover una política mundial, ¿qué quiere decir esto? Una verdadera ciudadanía global, ¿no? Ustedes van a encontrarse una materia que se llama justamente así, ciudadanía global. Que no vuelva a repetirse lo de la hambruna de Bengala. La hambruna de Bengala fue cuando el mundo era, Inglaterra tenía la India de colonia, se le ocurrió, como los soldados en Inglaterra estaban pasando hambre y las cosechas por el invierno se habían dañado, irse allá a su colonia, a la zona de Bengala en la India. Acuérdense que la India era colonia de Inglaterra hasta el año 47, que a través de la revolución de Gandhi y del gobierno de Nehru se libera la India, pero durante la guerra era colonia y entonces los ingleses van a Bengala y se traen todas las cosechas, todas las reservas de alimentos. ¿Por qué? Porque había que alimentar a los soldados. Esto derivó en que en ese año murieron 1.5 millones, 1,5 millones de personas de hambre en la India, en la zona de Bengala nada más. ¿Por qué? Porque había que alimentar a los ingleses. ¿Por qué? Porque ustedes son mi colonia. O sea, hay ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera. ¿Será que todavía hay ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera? No, yo creo que todavía los hay. Las leyes son diferentes en unos lugares que en otros. Se permiten algunas cosas en unos sitios y en otros no. Tenemos que promover una política mundial. Tenemos que lograr ser de verdad todos unos ciudadanos de un mundo que se piensa un mejor porvenir para toda la humanidad, no donde haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Segundo punto, respetar la diversidad de las culturas. Somos diversos. Ya nos dimos cuenta que no solamente Occidente, que hay muchas otras culturas y que sumando todo eso es que nos constituimos como una humanidad mejor. Hoy día hablamos mucho del Summa Causai, que es la proclama del buen vivir de los indígenas quechua y aymara de América del Sur, y están contándonos, digamos, toda la encíclica del Papa Francisco, el cuidado de la casa común, bebe de las fuentes del Summa Causai. Eso es bien interesante.
la diversidad de las culturas, respetemos y valoremos que somos diversos. Tercero, proteger el medio ambiente. Esto no resiste análisis, esto es una urgencia. Desafortunadamente, en el mundo que hemos construido hasta hoy, todo se vuelve mercancía, nuestro tiempo, la vida misma, los recursos naturales. No son recursos, son dones de la madre tierra, digamos, son dones, es lo que tenemos para vivir. Seamos razonables con esto, protejamos, nos conviene. La tierra puede seguir sin nosotros, nosotros no seguimos sin la tierra. Bien, cuarto, garantizar la igualdad de oportunidades. Hay cosas, lógicamente, que nosotros nos ganamos por méritos. Hay igualdad de oportunidades, 5 para todos. No, hay cosas que se ganan por méritos. Pero hay otras cosas que se ganan por dignidad, que el ser humano las merece, la vida, alimentarse, educarse. Todos necesitamos esas oportunidades. Bueno, potenciar una producción dominada por el hombre. Hoy día el mercado domina al hombre. Debe ser al revés. El trabajo es para el bien de la humanidad, no la humanidad sometida a trabajar solo para producir. Nosotros no somos los esclavos de la producción. La producción está para servirnos a nosotros como humanidad. Bien, integrar mediante la educación. Bienvenidos a la universidad. La educación en Colombia es un privilegio y realmente debería ser un derecho para todos. En la medida que ustedes puedan, siempre sean replicadores, con su ejemplo, con su discurso, con la coherencia, con lo que publican en las redes, con lo que están diciendo, porque no todos van a llegar a la universidad, no todos están viendo lo que ustedes están viendo, esa teoría, ese teóforos, no todo el mundo llega allá. Entonces seamos replicadores porque es la manera de lograr serlo como humanidad. Bien, el conocimiento es de todos, el efecto derrame no funciona, o sea, no que sepan unos la verdad y nosotros decidimos cómo les va bien a ustedes, no, el conocimiento debe ser libre, nosotros tenemos la responsabilidad. Armen grupos de lectura, si alguno de sus compañeros toca guitarra, siéntense y vayan y hagan un toque, hagan un cineclub, vean cine, lean crítica de cine. Vamos a irradiar, vamos a hablar de estos temas. El conocimiento debe ser la moneda corriente. Y por último, afirmar la modernidad ética. Recuerden que durante todo este recorrido es el ethos, la dimensión ética del hombre es fundamental. El ethos, la ética de hoy. ¿Qué es la ética? Adela Cortina nos dice que la ética es lograr equilibrar la justicia y la felicidad. Todos queremos ser felices, pero no todos podemos ser ilimitadamente felices si otras personas no lo son. Entonces, la justicia, la ética consiste en poder equilibrar esa búsqueda de la felicidad, que es natural en todos los seres humanos, todos queremos ser felices, pero también con la dimensión de la justicia, para que todos puedan también alcanzar la felicidad. Entonces, les dejo pues la inquietud para que lean, hagan la lectura. Espero que no los haya aburrido con la charla. Yo quiero dejar aquí la imagen del hombre sobre el mar de niebla, el caminante. Y nada, quedo atenta a sus comentarios, no sé si Juan quieres decir. Sí, Graciela. No, muchísimas gracias. Pues yo estaba aquí súper entretenido escuchándote y pensando mucho a partir de todas las reflexiones que nos has compartido. Pueden, si alguno quiere pedir ahí la palabra usando la manito. Yo por el momento, si alguien se atreve, porque igual tenemos poquito tiempo, me preguntaba qué puede estar pensando Graciela un poco con los cambios que pueden estar dándose con esta coyuntura, porque sabemos que es una coyuntura crítica que el futuro, pues no, la normalidad no va a ser la misma. Entonces sí, me imagino que has tenido un tiempo de reflexión y de pronto de hablar con otras personas, no sé, como brevemente, qué reflexión, un poco conectado con esta idea de que es, digamos, de que es lo humano, ¿qué has pensado? Bueno, claro, antes de ese tema, Isabela está diciendo, claro, al fin y al cabo todo ser humano quiere llegar a la felicidad de la autorrealización. Eso sí, eso es lo que queremos, pero no lo podemos pensar como individuos, sino como humanidad. Si no, no la logramos. Si todos no tienen la oportunidad de lograrlo, no hay hombres libres ni quienes la vayan a lograr. Pero bueno, sí, sobre lo que está pasando son temas, es un tiempo bien complejo. Yo le aprendí a Pablo, por ejemplo, a nuestro colega Pablo, porque andábamos todos felices con una serie de artículos filosóficos que salieron que se llamaban La sopa de Wuhan, y Pablo decía, no, un momento, calma, pero ¿esto qué es? Y esto apenas está pasando. Y me acordé de una frase de Hegel, un filósofo alemán moderno, que decía que la filosofía, y quitan filosofía como una disciplina aburridora, el pensamiento, la reflexión, son como el búho de Minerva, o sea, como el búho de Atenea, la diosa de la sabiduría.
La lechuza levanta el vuelo al anochecer. O sea, la filosofía es como el búho de Minerva que levanta el vuelo al atardecer, cuando ya todo ha pasado. Entonces, lo primero es un llamado un poco a la prudencia y a la observación. Parece que en estos tiempos en que todo es precipitado, todo el mundo sale a opinar y ya hay expertos en la pandemia, pero por punta y punta. Yo ahí modestamente no, pienso que es tiempo de mucha observación. Pienso que es tiempo también de mucha emocionalidad. Estamos presos del miedo, de la tranquilidad a veces, a ratos de la angustia, del insomnio, pero son tiempos de mirar también con mucho análisis lo que está sucediendo y para dónde vamos como humanidad. Si pasamos esto y no aprendemos nada, no, estamos en la olla. Otra cosa es que la historia nos enseña. Lo que está pasando, sí, no tiene antecedentes en el sentido de que no éramos un mundo tan interconectado hace 100 años, pero exactamente hace 100 años la humanidad estaba saliendo de la pandemia de la gripe española, que llegó a Colombia, no a la costa, pero en Bogotá, en Boyacá se registraron algunos casos. Probablemente la gente que tenía acceso a cierta atención médica, probablemente hubo otros casos que ni se detectaron. Sí, la humanidad ha pasado por esto y esto pasa. Yo pienso que son tiempos de apelar a la ciencia. Más allá del conteo de las noticias y de todo esto, la ciencia siempre tranquiliza. Y estoy hablando de las ciencias naturales, la ciencia médica, la ciencia de la ingeniería, pero también estoy hablando de las ciencias humanas. Entonces, por eso yo creo que la invitación aquí es buscar esa reflexión a partir del pensamiento científico, mirar qué están diciendo los que saben, mirar qué están diciendo los que están trabajando. Este es el momento que nos hablen los epidemiólogos, es el momento que nos hablen los sociólogos, es el momento de que nos hablen los psicólogos. Esto pasó justo después que la vicepresidenta dice que no necesitamos mucho los ingenieros de sistemas y que hay demasiados psicólogos. Y se viene esto y nos estamos dando cuenta que los ingenieros de sistemas tuvieron que trabajar 24/7 para ver cómo montábamos toda esta comunicación virtual para el confinamiento y que los psicólogos hoy más que nunca son los profesionales que más estamos llamando. Pero también los sociólogos, ellos son los que nos van a decir qué está pasando en nuestras sociedades. Sí, pero también la reflexión filosófica, porque miremos, esto no es nuevo. En la Edad Media hubo una peste, fue exclusivamente Europa-Asia, el mundo no se conectaba tanto. La gripe española, estábamos en plena Primera Guerra Mundial, claro, pasaba de América del Norte al continente europeo y ahí se desperdigó. Y hoy día que podemos recorrer el planeta de la antípoda de una antípoda a otra en 24 horas en un avión, pues más rápido se suceden los contagios. Esto no es totalmente nuevo, pero sí tiene unas particularidades. Yo creo que ahí la invitación, como les decía, es apelar a la ciencia. La ciencia, por mucho que nos plantee un panorama trágico, complejo, doloroso, estoy hablando también de las ciencias económicas, por ejemplo, por mucho que nos planteen un panorama complejo, saber cómo están sucediendo las cosas y verlas de manera científica resulta tremendamente tranquilizador. Es muy tranquilizante. Entonces, la invitación es eso, a siempre pensamiento crítico, a siempre pensamiento científico, y yo pienso que sí, que quedarán aprendizajes para la humanidad, quedarán aprendizajes. O la humanidad se olvidará de todo, porque acuérdense que cuando se dio la gripe española en el año 18, 19, después vinieron los felices años 20 y la gente se olvidó de todo, después vino la depresión económica del 29 y después vino el fascismo. Miércoles, un momentico, no pasemos por esto sin la reflexión, que la historia se puede repetir si no la conocemos. Eso es. Bueno, en el chat alguien está... Te están muy bien, gracias, Ana. Gracias. Espero que hayan disfrutado la charla. De verdad que estos son temas que nos competen a todos, y el arte, para mí el arte siempre es un referente. El arte siempre nos habla mucho del ser humano. La filosofía llega tarde, como la lechuza de Minerva. En cambio, el arte casi que es profético. Casi que es profético. Gracias, Graciela, inmensamente agradecido. Creo que ha sido no solo provechoso, sino entretenido pues esta sesión. Ahí lo dicen los comentarios los estudiantes. A ellos les digo que también muchas gracias por la participación. Igual se pondrá la grabación para los que no se pudieron conectar, y estaré pasando también subiendo las preguntas de quiz que tendremos. Aprovecho también, Graciela, para hacerle una invitación a ellos
que mañana miércoles a las 20 vamos a tener a las 4 de la tarde un webinar que se llama Las decisiones públicas en tiempos del coronavirus. Yo no soy experto, pero sí, digamos, me he puesto a investigar mucho y a estar muy pendiente del tema, entonces es como una de las reflexiones que he preparado para que hablemos en ese webinar. Es uno institucional de la universidad, verán en los portales hoy pues todas las invitaciones. Les voy a compartir a ellos por el WhatsApp el link para el que quiera pues acompañarnos en esa reflexión. Y voy a hacer algunas referencias a lo que tú hablabas ahora de la gripe española, porque creo que cuando uno empieza a leer mucho de la gripe española de 1818, empieza a darse cuenta de miércoles, es muy parecido a lo de ahora, con toda la tecnología, con todo, y es muy parecido, pues solo que en ese momento no se sabía bien que era un virus, no se sabía bien cómo se transmitía. O sea, hoy tenemos más información, pero tampoco como en ese momento teníamos una cura ni una vacuna. Entonces es muy interesante y digamos a partir de esa reflexión vamos a mirar algunos elementos. Entonces invitados a que nos acompañen mañana a las 4 de la tarde en el webinar de la UTB. Bueno, me están diciendo que esperan hablar conmigo, yo también. Cuando nos volvamos a encontrar, allá nos veremos con un cafecito, llamamos al profesor Juan Camilo y recordaremos estos tiempos como una anécdota y bueno, y al final, si es desafortunado tener su primer semestre de universidad en esta docencia remota, pero eso va a quedar para la anécdota. Ustedes son especiales y echarán el cuento. Y cuando estén por allá en séptimo semestre, le dirán a los primíparos de la universidad cómo fue todo este asunto. No, y Así que también hablaremos. Graciela, invitarlos a que miren con mucho detalle la oferta de humanidades. O sea, hay una oferta increíble que a veces de pronto van a escoger el curso y es como, bueno, este me queda mejor por el horario y de pronto no pensamos qué curso es el que me puede aportar, cuál me puede interesar más y a veces hacer algún pequeño sacrificio por tener un tema bastante rico. Entonces es como esa invitación, van a tener ustedes ahí la oportunidad de ver varios cursos electivos de humanidades, entonces para que les saquen el máximo provecho. Bueno, voy a suspender entonces la grabación, inmensamente agradecido y muy provechoso, Graciela, muchas gracias. No, a Y ustedes. gracias a todos. Y yo también quiero hablar, ya les dije, cualquier cosa ahí seguiremos en contacto. Ahí nos tenemos. Un abrazo grande y feliz resto de día. Gracias.